Entendiendo los tiempos. Tragedia en Orlando, una perspectiva bíblica es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los tiempos en el día de hoy. Y tenemos con nosotros al pastor Otto Sánchez y al pastor Sugel Michelén. Estados Unidos vivió el 12 de junio de este año 2016, uno de los capítulos más oscuros de su historia, cuando un hombre en Orlando, Florida, abrió fuego en una discoteca popular entre la comunidad gay, matando al menos a 50 personas e hiriendo alrededor de 53 personas más. Es el peor tiroteo múltiple registrado en la historia de los Estados Unidos. Y los primeros indicios indican que fue un único tirador que murió abatido por la policía. El atacante, identificado como Omar Siddique Mateen, era un ciudadano estadounidense de padres afganos. El Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, asumió la autoría del ataque, pero las autoridades estadounidenses señalan que no hay pruebas que respalden una conexión directa entre el grupo y el ataque. El presidente Barack Obama calificó la masacre como un acto de terrorismo y de odio. Fuentes de investigación citadas por varios medios estadounidenses señalan que el atacante habría llamado al número de emergencias 911 poco antes de la masacre para declarar su lealtad al Estado Islámico. Horas después del ataque, el grupo asumió la autoría del mismo en un boletín emitido por su agencia informativa AMAC. Los investigadores señalan que de momento no hay ninguna indicación de que la organización terrorista haya entrenado o dirigido al asaltante. Esto es algo muy triste, algo que ha conmovido al mundo entero y es un hecho condenable por toda la sociedad. A mí me gustaría que ustedes nos mostraran a través de la escritura cuál debe ser nuestra visión de este ataque. Otto, ¿qué tú nos dirías? Bueno, todos estamos todavía afectados por esa noticia tan terrible, que ese domingo, mientras millones íbamos a la iglesia a adorar a Dios, nos encontramos con esa trágica noticia. Amanecimos impactados y aturdidos y afectados por esa tragedia. El terrorismo, sea cual sea la motivación, en él todos perdemos y todos sufrimos. Sufren las víctimas en el proceso de morir, sufren los familiares de las víctimas y sufren lo que todavía mantenemos cierta sensibilidad ante este tipo de cosas, porque lamentablemente hay extremistas religiosos y extremistas políticos en todas las áreas que emiten su opinión sin ningún tipo de misericordia ni empatía con lo que es el sufrimiento de los demás, pero nosotros, a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, somos afectados y realmente no quisiéramos ver que eso ocurriera ni que volviera a ocurrir. Pero lamentablemente vivimos en un mundo muy cruel, en un mundo caracterizado por el odio, la intolerancia, y donde algunos canalizan de una manera no correcta su frustración y su desacuerdo. Antes de citar la palabra de Dios, quisiera recordar lo que dijo Charles Louis de Secondat, conocido como el Barón de Montesquieu, en el libro del Espíritu de las Leyes, que es una frase que cuando yo leí ese libro siempre la recuerdo, y donde él tiene mucha razón cuando dice: el placer, el interés, la necesidad y el desacuerdo han acercado a los hombres, pero son estos mismos elementos los que lo llevan a indisponerte entre sí, porque el hombre, desde que vive en sociedad, vive en estado de guerra. Y la guerra del hombre comienza en el corazón, en un corazón caído que no conoce a Dios, y este tipo de eventos de tragedia revela lo más mezquino del ser llamado humano. Y por eso John Stott decía que uno de los propósitos
de estar cerca de Cristo es de hacer al humano más humano. Y esto nos rebaja mucho menos de lo que son las bestias indomables del campo y de la selva. Realmente la palabra de Dios censura, lamentable y es triste que muchos han tomado esto como un argumento más para atacar a la iglesia del Señor y señalar que el odio de los cristianos, no dicen el odio de los musulmanes, el odio de los cristianos fomentan este tipo de acciones, lo cual no es verdad. En todos los grupos que se rigen por una ideología, vamos a encontrar personas que tienen conciencia clara de lo que creen y se manejan con cierto nivel, y va a haber personas incontrolables que hacen daño al movimiento, al credo. Lo otro es que no hay que morir simplemente porque yo tengo una ideología religiosa que me promete un paraíso o premios en la eternidad si yo hago algo que haga daño a los que son infieles. Hay personas que han ofrendado sus vidas por razones puramente políticas, sin la promesa de que van a recibir ninguna recompensa en la eternidad. Durante la revolución bolchevique, muchos murieron sobre una base naturalista de la vida, sin necesidad de que iban a tener un mundo mejor. Simplemente murieron porque tenían una ideología. Lo mismo sucedió durante la Revolución China, la Revolución Vietnamita. Se inmolaban y mataban por una convicción particular. Y nosotros creemos, sí, que si tenemos que morir por Cristo, debemos morir por Cristo porque tenemos una vida mejor, pero no a expensa de matar y de hacerle daño a los demás. Los escépticos, los que son críticos hostiles de la iglesia, dicen, bueno, pero la iglesia está plagada de sangre. Bueno, una cosa es lo que dicen ser cristianos y otra cosa es lo que es el mensaje de la Escritura. León Tolstoy decía, no juzguen a Dios por las malas acciones de sus hijos. Entonces, realmente, la palabra de Dios censura eso, las armas de nuestras milicias, como dice la Escritura, para combatir los desacuerdos que tenemos, no son carnales, sino espirituales. Incluso la Biblia nos manda a orar por los que gobiernan, y el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo en un contexto donde el gobernante era Nerón, y lo que se mandaba era a orar por una persona como Nerón. Quiere decir que a la luz de la Escritura esto es censurable, es punible y nosotros lo rechazamos con toda la fuerza de nuestro corazón. A mí me gustaría, Sugel, que a la luz de la Escritura y de lo que Otto ha dicho, tú nos explicaras qué dice la Biblia acerca de la santidad de la vida. ¿Por qué debemos condenar este tipo de acción donde viene una persona con un arma de fuego disparando y mata a 50 personas y hiere a 53? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Mira, independientemente de la preferencia sexual de las personas que murieron en esta masacre es una tragedia. Como decía Otto, es un atentado no solamente contra la dignidad de la vida del ser humano. Como yo quisiera probar en un momento, esto es un ataque contra la imagen misma de Dios que está plasmada en el ser humano. Yo he oído comentarios de personas que profesan ser cristianas y lamentablemente no han sido ni comentarios misericordiosos ni compasivos. Y antes de responder tu pregunta, Eduardo, yo quisiera decir esto de la manera más clara que yo pueda decirlo. Si una persona se expresa en una forma poco misericordiosa y poco compasiva en medio de esta tragedia, no lo hace por ser cristiana, sino a pesar de serlo. O sea, si es que profesa ser cristiano. Porque lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que los cristianos debemos llorar con los que lloran, los cristianos debemos condolernos por el sufrimiento de un ser humano creado a imagen de Dios, los cristianos debemos respetar la dignidad humana. Para nadie es un secreto que los creyentes no aprobamos el estilo de vida homosexual. Pero debemos dejar claro que al mismo tiempo que no aprobamos el estilo de vida homosexual, nuestra predicación es que nosotros debemos amar a los homosexuales, ayudarlos en lo que podamos y sobre todo predicarles el Evangelio de Cristo
que ellos necesitan para salvación. O sea que aquí no estamos evaluando de ninguna manera la inclinación sexual de las personas que murieron en la tragedia de Orlando. Estamos evaluando la masacre, estamos evaluando el acto en sí, el crimen que se cometió allí. La Biblia dice claramente en las Escrituras que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y eso quiere decir que nosotros portamos la imagen de Dios en nosotros como seres creados con inteligencia, con conciencia, con moralidad. ¿Por qué el hombre reacciona, tiene una reacción moral ante este tipo de noticias? Una reacción moral de indignación y repudio. Porque es lo correcto, es lo natural que un ser humano creado a imagen de Dios reaccione repudiando esta acción. Si nosotros creyéramos que el hombre es un ser que evolucionó por casualidad y que es pura materia y que no fuimos creados a imagen de Dios, nosotros no tendríamos absolutamente ninguna base para condenar esta acción. La razón por la que la condenamos es porque somos cristianos, es porque nosotros creemos que la imagen de Dios plasmada en el hombre es pisoteada, es manchada cuando se cometen este tipo de acciones. Decía alguien una vez que el hombre no debe ser tratado como un par de botas, ni siquiera para darle brillo. O sea, el hombre tiene dignidad, una dignidad que es superior a la de los animales. Y es el cristianismo lo que provee la base moral para poder defender la vida humana de esta manera. Dice en Génesis capítulo 9, cuando ya el hombre cae en pecado, el pecado se introduce en el mundo, el primer asesinato se comete precisamente en el huerto del Edén, cuando Caín mata a su hermano Abel, y la Biblia condena esa acción. Pero en Génesis capítulo 9, Dios dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea que Dios condena el asesinato sobre la base de que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. En Santiago se va más lejos. En la carta del apóstol Santiago, él dice, no solamente de hacerle daño físico a un ser humano, dice, ¿cómo puede ser posible que con tu boca tú bendigas y alabes a Dios y con esa misma lengua tú maldigas a un ser humano que fue creado a su imagen? O sea que la Biblia no solamente nos habla de proteger la vida humana físicamente, aún nos ordena tratarla con respeto en la forma como hablamos de un ser humano. O sea que realmente lo que sucedió en Orlando, como decía Otto, esto es una tragedia y nosotros como cristianos lloramos por los que lloran ahora en este momento y aún oramos que Dios consuele a los familiares de estas víctimas. Sí, a todas esas familias que están atravesando por un momento tan difícil. No, y aún piensen en esto, Eduardo y Otto, la comunidad gay está formada por seres humanos que ahora mismo se sienten atemorizados. Y debe darnos pena y debe darnos tristeza el temor que ellos sienten y aún debemos identificarnos con su temor. Yo recuerdo cuando ocurrió la tragedia de septiembre 11. Que muchas personas que profesan la fe musulmana estaban muy atemorizados en los Estados Unidos porque no todos los musulmanes estaban de acuerdo con lo que sucedió allí. represalias aisladas contra ellos. Exactamente. Entonces, de repente, la comunidad musulmana en Estados Unidos se expuso, se convirtió en una comunidad vulnerable debido a la acción de otros musulmanes. Bueno, en este caso, esto debemos verlo en una doble vía. Por un lado, definitivamente yo entiendo el temor que pueden estar sintiendo ahora mismo todos esos seres humanos creados a imagen de Dios que pertenecen a la comunidad LGBT. Pero al mismo tiempo también entiendo el temor que sienten algunos cristianos en Orlando y en Estados Unidos, precisamente porque algunas personas no tienen el cuidado de diferenciar entre cristianos y cristianos. O sea, los cristianos estamos condenando este evento. Y ahora mismo también la comunidad cristiana en Estados Unidos se está convirtiendo en una comunidad vulnerable, porque todo el mundo está, como decía otro, no están diciendo los musulmanes, están diciendo los cristianos hicieron este crimen de odio. Entonces, hay que tener cuidado ahora mismo con las generalizaciones. Ahora, yo no entiendo por qué dicen los cristianos hicieron este crimen de odio, como tú dices, porque la comunidad cristiana ha manifestado en su mayoría su tristeza ante la tragedia, como hemos hablado aquí, su tristeza ante el dolor de esas personas que están sufriendo, esos familiares y esas personas allí, mira, que una o dos personas
No es solamente se por eso, expresen. sí, no es solamente por eso, Eduardo. El problema es que nosotros como cristianos condenamos la homosexualidad como un pecado y algunas personas extrapolan esa condenación y dicen, ustedes están incentivando al odio contra los homosexuales. No, nosotros condenamos este pecado como condenamos el robo, condenamos la corrupción mentira. política, la mentira, condenamos el adulterio, condenamos la fornicación. Nosotros condenamos el pecado, pero precisamente porque estamos presentando la solución provista por Dios al costo de la vida de su Hijo para el problema del pecado. En otras palabras, nosotros estamos trayendo a la sociedad humana una mala noticia para poder introducir la buena. La mala noticia es que todos somos pecadores. La homosexualidad no es el único pecado que Dios condena. Somos pecadores, tenemos problemas con la justicia de Dios, pero es en ese contexto que brilla el diamante del Evangelio. Dentro de ese fondo, a través de ese fondo negro del pecado del hombre, es que brilla el diamante del Evangelio como la buena noticia de que Dios ha provisto salvación en Cristo para todo aquel que cree, independientemente de su inclinación sexual. Yo quiero que sigamos hablando de esa buena noticia en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.